No sé si ya viste que ya está disponible el calendario de exámenes. Sí, ¿qué día nos toca? Y nos toca el martes, ¿no? Y estamos el martes de 10 a 12. Sí. Bueno, pues hemos estado platicando sobre inferencia estadística y algunos métodos de estimación. Hemos estado estimando intervalos para diferentes situaciones. Para una sola muestra, estimamos la media, ya sea algún intervalo donde podíamos esperar encontrar la media, ya sea que conociéramos la varianza o que fuera desconocida. El día de hoy vamos a platicar sobre la estimación de la diferencia entre dos medias. Así que vamos a suponer que tenemos dos poblaciones, así que vamos a tomar alguna muestra aleatoria de cada población independiente. Y entonces, pues para cada muestra tomamos su media. Entonces, cada una de estas muestras está tomada de alguna población. La población 1 tiene tamaño N1 y la población 2 tiene tamaño N2. En esta situación vamos a suponer que conocemos la varianza, así que la población 1 tiene varianza sigma 1 cuadrada y la población 2 tiene varianza sigma 2 cuadrada, cada una. Así que, por un procedimiento similar al que se utiliza para determinar el intervalo de confianza de una media, podemos obtener que el intervalo de confianza que nos da un 100 por 1 menos alfa por ciento para la diferencia de las medias poblacionales está dado por esta expresión que tenemos aquí, donde z de alfa sobre 2 es el valor de z que nos deja un área de alfa sobre 2 a la derecha. Así que lo que hacemos pues es, en dado caso de que nos den las muestras, si nos dan los datos de cada una, pues estimamos las medias de cada muestra, tomamos la diferencia, vamos a buscar este parámetro z alfa sobre 2 en nuestras tablas, y estos parámetros en este caso son conocidos, las varianzas de cada población. También debemos conocer los tamaños de las poblaciones 1 y tanto de la población 1 como de la población 2. Esto nos va a permitir dar el intervalo en el cual podemos encontrar la diferencia de las medias. Vamos a ver esto en el siguiente ejemplo, donde tenemos lo siguiente. Se lleva a cabo un experimento donde se compraron dos tipos de motores, el motor A y el motor B, y se midió el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A y 75 experimentos con el motor tipo B. La gasolina utilizada y las demás condiciones se mantuvieron constantes. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A fue de 36 millas por galón y el promedio para el motor B
fue de 42 millas por galón. Calcule un intervalo de confianza del 96% sobre la media de B menos la media de A, donde la media de A corresponde a la media de la población del rendimiento de millas por galón para el motor A y lo mismo para el motor B. Suponga que las desviaciones estándar de la población son 6 y 8 para los motores A y B, respectivamente. Así que, pues lo que vamos a hacer, vamos a ver qué datos son los que nos están dando en este ejercicio. Así que, ¿qué datos son los que pueden identificar? ¿Me ayudan? N de A son 50 y N de B son 75. N de A. Son 50. N de B son 75. Ok, ¿qué más tenemos? La media de A son 36 y la media de B son 42. Ok, ¿qué más tenemos? La desviación estándar de A es 6 y la de B es 8. Desviación estándar de A es 6 y la desviación estándar de B es 8. Ok, ¿qué más? Alfa vale 0.04. Ok, alfa vale 0.04. Y de una vez ponemos aquí entonces el valor de alfa sobre 2, que va a ser de 0.02. Y pues vamos a necesitar buscar el valor de z, ¿no? Z de alfa sobre 2. Este lo tenemos que buscar en las tablas. Así que vamos a la tabla, vamos a buscar z de 0.02. Vamos a ver cuánto da. Aquí sí hay un valor más cercano, ¿verdad? Parece que este sería el más cercano.
Así que bien podríamos utilizar menos 2.05, ¿no? Y como queremos el que nos da el área a la derecha, tomamos el positivo. Así que con estos valores vamos a sustituir en esta expresión, ¿verdad? Como nos piden la diferencia de B menos A, pues la media 1 será la media de B y la media 2 será la media de A. Algo así quedaría la sustitución. Y nada más nos quedaría hacer las operaciones que tenemos indicadas, ¿no? Ahí, ¿por qué 64/50? ¿Que que no es 6 al cuadrado?
A ver si es lo que estaba viendo que aquí hay que corregir. A ver, la varianza 1 es 8, ¿no? Bueno, la desviación estándar 1 es 8, entonces al cuadrado son 64. Y hay que dividir entre el tamaño de la muestra de B, que es de 75. ¿Por qué no va primero 6 y luego 8? La desviación estándar de A. Lo que nosotros queremos en este problema es la diferencia de B menos A. A, B menos A. Ajá, queremos aquí de B menos A. Entonces, digamos la B corresponde con el 1 y la A con el 2. Que esta, ¿no? Esta es la que nos están pidiendo. Ajá. El segundo sería sobre 50, ¿no? No sobre 36. Sí, sí, ahí sí le tengo que corregir. Aquí sí va sobre 50 y hay que corregir el del otro lado. Así, ¿verdad? Así que si hacemos las cuentas, hay que sumar 6. En el intervalo de 6 más menos 2.57. Y así que podríamos esperar que la diferencia de las poblaciones esté entre 3.43 y 8.57, la diferencia de las medias poblacionales. El hecho de que podamos esperar que esta media sea positiva, pues nos hace pensar que el motor B siempre tiene un mejor rendimiento que el motor A. Y bueno, este es en el caso en el que conocemos las varianzas poblacionales. Si no, en lugar de ocupar el parámetro Z, podríamos ocupar un parámetro T, suponiendo que la población sea aproximadamente normal o bien que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande.
¿Alguna pregunta de este ejemplo? Ok, continuamos. Entonces, lo que sigue es tratar de estimar una proporción. En ese caso, vamos a trabajar con el estadístico, que es X sobre N, donde X representa el número de éxitos en N ensayos. Y este nos va a dar un estimador de la proporción de un experimento binomial. Entonces, esta va a ser la proporción de la muestra que vamos a utilizar como un estimador de la proporción de la población. Así que si la proporción no está muy cerca de los extremos, es decir, que no esté muy cerca de 0 o de 1, podemos establecer un intervalo de confianza para la proporción. Y el intervalo de confianza para una muestra lo suficientemente grande va a estar dado de la siguiente forma. Podemos encontrar por dos métodos. Tenemos, digamos, dos formas de estimar el intervalo. La primera es esta que está aquí. Entonces, si tenemos que esta es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n y q es 1 menos p, como usualmente lo hemos trabajado, entonces el intervalo de confianza aproximado de 100 por 1 menos alfa por ciento para la proporción se obtiene mediante esta expresión que tenemos aquí. Así que este es el método 1 para calcular un intervalo de confianza para una proporción. Y esta expresión tenemos acá es el método 2 para obtener un intervalo de confianza para la proporción. Y en ambos casos, z de alfa sobre 2 es el valor z que nos deja un área de alfa sobre 2 a la derecha. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño y creemos que la proporción desconocida se acerca a 0,1, el procedimiento no es confiable y por lo tanto no deberíamos emplearlo. Para tener cierto grado de precisión requerimos que tanto n, tamaño de la muestra por la proporción, y n por q sean mayores o iguales a 5. Y vamos a ver esto en el siguiente ejemplo. Dice, en una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores en una ciudad X, en una cierta ciudad se encuentra que X igual a 340
están suscritas a este canal de televisión de paga HBO. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la proporción real de familias que tienen televisores en esta ciudad y están suscritas a HBO. Ok, entonces vamos a ver aquí qué datos tenemos. Tenemos el tamaño de la muestra, ¿no? Son los 500. ¿Qué más? Tenemos que sacar el parámetro P gorro, ¿no? Por ejemplo, si queremos ocupar este primer método, vamos a necesitar P gorro, Q gorro y Z de alfa sobre 2. Así que necesitamos saber quién es alfa para después calcular alfa sobre 2 y después ver quién es Z de alfa sobre 2. Entonces, ¿quién es P? Pues P es el estimado de la proporción que hay aquí. Entonces van a ser los 340 entre 500. Y esto da 0.68. ¿Quién es Q? Q es 1 menos P. Y por lo tanto es 0. Profe, ¿qué valor le puso ahí a 340 sobre 500? Pues es Es este, punto ¿no? 68, ¿verdad? Ah, no, me refiero al... 0.68. Sí. Este. Ya. 340 entre 500, que se supone que da 0.68, ¿no? Sí, yo sé que seguramente mis números no se entienden muy bien, pero no está tan fácil escribir con el mouse. Ok, en fin, alfa, ¿cuánto serían? 0.05. 0.05 quiere decir que alfa sobre 2 va a ser 0.025, ¿no? Y a lo mejor hasta el valor de Z alfa sobre 2 ya hasta se lo saben, ¿no? Que es menos 1. Profe, ¿por qué Z, perdón, por qué alfa sobre Z es 0.025? Es alfa sobre 2. Perdón, alfa sobre 2. Alfa No, vale no, sí, ya. Perdón, es que pensé que era Z, por eso me confundí. Sí, ya, gracias. Sí, trato siempre de ponerle a la Z el palito del medio para diferenciarlo del 2. Ok,
Ok, entonces z de alfa sobre 2 es 1.96. Y ya, ¿verdad? Con estos valores, vamos a ver con el método 1, vamos a ver qué tendríamos. Sería 0.68 menos 1.96 por la raíz cuadrada de 0.68 por 0.32 entre 500, ¿no? Y esto sería menor de quedaría algo así, ¿no? Así que podríamos esperar que la proporción de la población, de acuerdo a lo que tenemos, esté en ese intervalo. Ahora, algo que debimos de haber checado desde el principio es que se cumpliera esto de aquí, ¿no? Que NP y NQ fueran mayores o iguales a 5. Profe, del otro lado también le puso 0.68 menos 0.04 y es un más. Oh, gracias por la observación. Ok, muy bien. Les decía que siempre debemos verificar para que nuestra aproximación sea buena, tanto NP como NQ sean mayores o iguales a 5. Afortunadamente, en nuestro caso, esto se cumple sin problema, ¿no? Se ve bien fácil que NP por NQ son mayores a 5. Así que podemos esperar que nuestra aproximación sea buena y tendríamos una probabilidad del 95% de que la proporción de la población se encuentre en ese intervalo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, ahora, si observan aquí en el método 2, se ocupan
las mismas variables son las que se ocupan para obtener el intervalo de confianza. Digamos, es una fórmula diferente que involucra las mismas variables, pero que también nos da un intervalo de confianza para encontrar la proporción de la población. Quiero que ustedes me ayuden a sustituir aquí para ver qué nos da con el método 2.
Me quedó el mismo resultado que con el método anterior. Sí, muchas veces coinciden o difieren en milésimos o 100 milésimos. ¿Los demás qué dicen? Todavía no termino. Ok.